Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar acá, nuevo video de Frostborn, arrancamos hoy lunes con todo y hoy tenemos un video donde vamos a estar hablando de lo que para mí son las tres clases de jugadores que hay dentro de este hermoso juego, así que vamos a estar dando algunos consejos, algunos tips para estos jugadores, ¿sí? Vámonos para abajo, pero antes que nada no se olviden de suscribirse, de apretar el botón de like y activar la campanita para estar apoyando al canal como vienen haciéndolo hasta ahora. Ahora sí, vámonos para el juego. Y como podemos ver en la miniatura tenemos tres tipos de jugadores, o yo considero tres tipos de jugadores. El jugador, el que primero vamos a estar hablando, es el del macho alfa, ¿sí? El pecho peludo, el jugador veterano, el jugador que sabe y conoce todo sobre este juego. Son estos jugadores que obviamente hacen raideo no por el escudo, sino por el PvP, por la acción, por poder robar. Generalmente salen vestidos como estamos nosotros, ¿sí? Esto no quiere decir que yo sea un jugador pro, es un pro player, cosas, fue un raideo que hicimos recién, además no tuvimos acción, no tuvimos gente, nos robamos muchas cosas, pero no encontramos PvP ni nada, pero generalmente la gente está muy avanzada, obviamente que son muy buenos en PvP, generalmente le dedican, sí, hablo generalmente, para que nadie después venga a tirar hate, sí, seguramente siempre hay gente que tira hate, sí, si hubo un video haciendo cualquier cosa y tiran hate igual, así que seguramente después de este video van a tirar hate también, así que no me molesta, pero hablo general porque obviamente que el general es el general, pero no todos entran dentro del general. Sí, aclaro eso para que después no vengan a llorar por ahí. Entonces, generalmente los jugadores que son pro player, que son macho alfa, que son pecho peludo, que salen a hacer estas cosas, son jugadores que le dedican mucho tiempo al juego, que son muy buenos obviamente en PvP y que le gusta mucho el PvP, ¿sí? Está bien por ello. Entonces, generalmente tiran raideos solamente por la acción, por el PvP y por poder robar, no por escudo. Eso queda claro, sí, punto uno. Entonces el consejo, obviamente que esta gente sabe todo el juego, obviamente que mi canal no está dedicado a esta gente porque yo me dedico más que nada a jugadores nuevos o jugadores que recién están empezando, entonces no tengo mucho para ofrecerle a esta gente. Pido disculpas a estos jugadores, si están suscriptos igual se lo agradezco. Entonces, como digo, estos jugadores saben todo lo que es del juego y lo único que se dedican es a hacer PvP y a matar gente, ¿sí? El consejo o el tips que le puedo dar a esta gente es que sepan entender que el juego es un juego PvP y también es un juego PvE, ¿sí? Que no todos estamos obligados a hacer PvP y no todos estamos obligados a jugar de la manera que juegan ellos, ¿sí? Hay gente que le falla un poco la cabeza y dice, ay, pero ¿por qué tiras raideos si no querés hacer PvP? Sepan entender que el juego te obliga a tirar un raideo cada 4 días por el tema de escudo. Entonces hay gente que no le gusta el PvP, que no quiere hacer PvP y tira raideo por esto. Obviamente que por un mal emparejamiento, por una mala suerte de la vida, capaz que te toca un jugador que no le gusta el PvP, que tira en raid para activar escudo, te toca justo contra un jugador full pro player que es amante del PvP. Entonces obviamente que uno se va a esconder loot o uno no va a atacar y el otro va a querer atacar y cosas. Sepan entender que el juego funciona mal en ese sentido y sepan entender que hay una vida fuera del PvP y no todos el que activa raideo es porque quieren PvP y demás, ¿sí? Entonces, dicho esto, sí, primer consejo, sepan entender que el juego es para todos y hay gente que juega buscando PvP y hay gente que juega sin buscar PvP, entonces sepan esto, sí, al momento de ustedes, jugadores pro player que tiran un raideo, jueguen con audio para escuchar si el jugador rival está escondiendo loot, obviamente que no ataquen porque si no van a gastar más de lo que van a poder ganar, y sepan entender que todo jugador nuevo que recién está empezando o que son jugadores, y ahora vamos a hablar de las otras dos clases de jugadores que hay, que no tiren raideo o que no salgan a defender o que escondan loot, no quiere decir que sean suscriptores míos, sí que yo hable de esto y que yo comente esto, no quiere decir que yo sea el amo y el dios de todo esto y el creador de todo esto. Hay gente que hace esto de mucho antes de que exista mi canal y que yo hable de todo esto, ¿no? Y sepan entender que el tema ese, sí, que la homosexualidad y todas esas cosas son temas delicados y el que esconda loot no quiere decir
que sea homosexual, ¿sí? Sepan entender eso, sepan diferenciar y no sean cortos de cabeza como algunos que salen haciendo directo por ahí hablando de estas cosas, ¿sí? Eso tengan cuidado con eso, sepan entender eso y sepan conocer lo que es la diversidad, ¿sí? Ustedes o el que cree de una manera y si hay gente que piensa de otra manera, no quiere decir que esté mal. Yo no digo que ustedes piensen mal o que la otra gente piense mal, cada uno piensa distinto y hay que entender todo, ¿sí? Entonces ese es mi consejo para los pro players, para los jugadores avanzados. Pueden jugar, pueden disfrutar el juego, pero no insulten o no se conviertan en tóxicos. Sí, el juego es un lindo juego y la comunidad es una linda comunidad. Tratemos de mantenerlo así. No se vuelvan tóxicos porque el rival no ataque y sepan entender que hay distintos tipos de jugadores, ¿sí? Vamos al jugador número 2. Bien, estos son imágenes de algún raideo mío o de algunos PvPs que hice, que habré hecho yo. Los jugadores, sí, ya tenemos el pro player, el macho alfa, el pecho peludo. Y tenemos los jugadores pro, sí, el jugador intermedio, sí. Considero tres tipos de jugadores. El más fuerte o el mejor de todos es el que hablamos recién. El jugador intermedio o el jugador pro lo considero al jugador promedio, ¿sí? La mayoría está en este nivel. Son jugadores que salen a cazar, ¿sí? Que hacen raideo porque les gusta el PvP, pero son jugadores de nivel intermedio, ¿sí? No llegan a ser ni los pro, pero tampoco son noob. Son jugadores intermedios que, como digo, son jugadores que sí, como soy yo me considero un jugador pro nivel intermedio, ¿sí? No soy el macho alfa y tampoco soy el noob, soy un jugador pro que está en el medio. Me gusta hacer PvP, sí, me gusta hacer PvP, le dedico menos horas al juego, sí, menos horas comparado con el pro alfa que está todo el día, sí, le dedico menos horas, pero me gusta hacer el PvP, me gusta salir a cazar, me gusta hacer raideo. Pero ¿qué pasa? El tema es el siguiente, obviamente que me gusta hacer PvP y me gusta salir a cazar y todas esas cosas, pero contra jugadores que estén en el mismo nivel que yo, ¿sí? Si me encuentro a otro jugador pro, como en este caso Kolwaski, que estamos acá y estamos haciendo unos PvP, que está bueno, que sirve para practicar y sirve para pasar el rato, ¿sí? Fíjese que hicimos varios PvP, bueno, en este video hicimos varios, y la verdad que la pasamos bien, que nos divertimos y esa es la idea del juego, ¿sí? Después, obviamente que si yo tiro un raideo y me toca contra Kolwaski, vamos a pelear, no vamos a tratar de robar, no vamos a pasarla bien, ¿sí? Ahora, el tema es el siguiente, ¿sí? Si yo soy un jugador pro, nivel intermedio, nivel medio, y me encuentro en un raideo contra un jugador noob que está más abajo que yo o es inferior que yo, obviamente que yo lo voy a matar, obviamente que va a esconder loot, obviamente que no voy a encontrar nada, obviamente que va a pasar muchas cosas y no, por eso yo le voy a decir, eres un noob de mierda, eres eres esto, eres esto. No, está bien, él está jugando, es noob y le tocó defender a su manera y está perfecto que lo haga así. Ahora, ¿qué pasa si me encuentro yo, jugador intermedio, me encuentro con un jugadores más avanzados que yo o en otro nivel que yo? Obviamente que yo voy a ser el noob al lado de ellos y obviamente que yo voy a buscar la forma, ¿sí? Podemos intentar matarlos, podemos intentar atacar por más que estemos en desventaja, sí, podemos y posiblemente le ganemos, ¿sí? Si nosotros estamos en desventaja contra ellos, ¿por qué? Porque soy clase 100, soy nivel 125 y ellos son 130, o si somos 130 los dos, pero yo estoy full morado y ellos están legendario, si yo tengo menos runas que ellos tienen más runas. ¿Se le puede ganar? Sí, se le puede ganar igual con distintas formas o distintas estrategias. Pero en el caso de que tengan miedo, en el caso de que no tengan ganas de pelear, en el caso de que no tengan ganas de arriesgarse y perder todo, obviamente que pueden pensar en otra estrategia como es esconder loot, como es mover el loot, ¿sí? Yo esconder loot, llevarlo a Odin, no me gusta, no lo hago, pero la gente que lo haga, estoy a favor de ello, los apoyo y los entiendo. Como digo, hay que entender la diversidad de jugadores y hay que entender que lo que yo piense no es lo correcto, ¿sí? Hay gente que piensa distinto y está bien por ello. Si hay gente que quiere esconder loot y lo quiere esconder y son felices, perfecto. O sea, hay gente que insulta y hay gente que bardea y es feliz insultando y esas cosas, y yo no coincido con ello, pero si son felices, bienvenido por ello, ¿no? Entonces, a lo que voy esto es que ¿qué es mejor jugador? ¿El que esconde loot en Odin es peor jugador que el que insulta y te bardea y te critica por tantas cosas? No, no hay nadie mejor que nadie, los dos son igual de malos o cosas así, ¿sí? Entonces, el jugador pro, si se encuentra con un jugador muy pro, obviamente que o va a poder pelear estando en desventaja, arriesgándose y tratando de ganarle por más que sabiendo que está en desventaja, o puede buscar alguna técnica defensiva como es esconder loot y todas esas cosas, ¿sí? Tengan en cuenta que obviamente que
La acción, lo divertido del juego es el PvP, pero es divertido cuando estamos en igual de condiciones o cuando estamos así pasando en la misma categoría. Cuando estamos en desventaja y tenemos mucho de qué perder, obviamente que ahí pierde un poco la gracia, pero bueno, se puede hacer, sí, se puede hacer y no pasa nada, ¿sí? Yo generalmente cuando me encuentro con un jugador pro player al lado mío y sé que me va a ganar, yo trato de buscar alguna técnica defensiva y no pelear, porque la verdad que tengo cosas, pero prefiero regalarlas en zona, prefiero usarlas para un PvP de igual de condiciones y que me voy a divertir más que en 10 segundos tratar de pensar o de ganarle a ellos. Obviamente que si le gano sería un gran video y sería una gran cosa, pero yo no busco eso, no busco después salir a reírme de ay, le gané a este super pro player. No, no me interesa. Prefiero guardarme las cosas y usarlas para otra cosa más divertida, más entretenida. Pero bueno, tenemos entonces, como digo, al segundo tipo de jugadores, ¿sí? Tenemos al pro player macho alfa, tenemos al pro nivel intermedio y tenemos obviamente que a los jugadores noob, ¿sí? Ahí vamos a hablar de ellos. Dale que le ganamos, dale que le ganamos, dale que le ganamos. 1, 2, 3, 4 y a tu casa, Kowaskim. 1-1. Y tenemos, obviamente, como digo, entonces al jugador noob. ¿Sí? El jugador noob es este jugador que, como digo, esconde loot, ya sea en el enviado de Hell, ya sea en Odin, ya sea en zonas de farmeo. Es el jugador el trabajador, lo llamo yo, el jugador que farmea, el jugador que recién está empezando, que obviamente que está subiendo su clase y que obviamente que si tiene un traje morado no lo va a usar para morir en un PvP. Y que se dedica obviamente a farmear, a subir su base. Recuerden entonces, como digo, hay jugadores de todos los tipos, hay jugadores PvE, hay jugadores PvP. Obviamente que un jugador PvP en este juego, que es un juego de los dos estilos, PvP y PvE, pero tiene mucho más PvP que PvE, obviamente, ¿no? Obviamente que un jugador PvP acá la va a tener difícil, en algún momento se va a tener que encontrar con el PvP y va a tener que hacer PvP, lo mismo que la gente que juega solo, ¿sí? ¿Se puede jugar solo? Sí. ¿Se puede jugar sin PvP? Sí, pero es muy difícil, es más fácil jugar en familia y es más fácil hacer PvP que no hacerlo. Entonces, para estos jugadores que recién están empezando, que se dedican a farmear y que no les gusta el PvP, el consejo que le puedo dar es, primero, que traten de buscar, ¿sí? Siempre la idea es pasarla bien, primero que traten de buscar lo que es una familia. Sí, es importante conseguir una familia para poder jugar a este juego en familia y pasarla bien con amigos. Y segundo, que poco a poco vayan consiguiendo la forma de empezar a hacer PvP. Si son farmeadores, les gusta el farmear, bueno, se tienen que farmear las ropas, se tienen que farmear las armas, tienen que hacer Odin, tienen que conseguir su loot y tienen que empezar a practicar, porque es un juego muy PvP. Las temporadas, últimas temporadas que tuvimos antes de todo este parate fueron PvP, entonces obviamente que el juego te obliga a ir a ese coso. Obviamente que yo no digo que se conviertan en unos macho alfa pro player que estén 15 horas jugando, ya aviso que no todos los pro players están 15 horas jugando, la mayoría sí, otros no, pero lo que voy es que no digo que sean esos, sí, pero sí que estén en el jugador del grupo intermedio, sí. Obviamente que los jugadores noob del primer grupo tienen que tratar de llegar a estar en el nivel intermedio y ahí es la meta máxima, ¿sí? No hace falta llegar al pro player, con que estén en el grupo intermedio ya es suficiente. Y obviamente que los jugadores que están en el intermedio, sí tienen tiempo, tienen ganas y tienen la familia ideal para poder practicar y convertirse en unos pro player, obviamente que sea así, pero yo creo que un 10% solamente de toda la gente que juega llega a ser pro player o llega a ser machos alfa, la mayoría está en el nivel intermedio. El tema es ese, que lo ideal sería que funcione bien el tema del emparejamiento, que si vos sos noob y estás recién empezando y que te gusta el farmeo y sos nivel bajo, puedas encontrarte con otra familia de nivel bajo y no te encuentres con estos pro player macho alfa que meten un miembro de la familia de nivel 5 para que te toque con gente de nivel bajo para robarle todo, y si no te salen a defender dice, sos un cagón que esconde loot. Sí, vos sos un cagón que usas multicuenta y que usas cosas para sacar ventaja. Entonces obviamente echa la ley, echa la trampa, cada uno sabe cómo jugar, cada uno sabe cómo
cómo puede jugar, cómo puede defender, cómo puede atacar, y lo importante es pasarla bien y disfrutar el juego, ¿sí? Por eso digo, la gente que es muy buena o se sabe todo, sepan entender que hay otro tipo de jugadores. La gente que recién están empezando, traten de saber cómo defenderse o cómo sobrellevar esas situaciones, y sepan eso, entender la diversidad que hay dentro del juego y no insultarse, ¿sí? Si ustedes son nuevos jugadores que esconden loot y reciben insulto de un pro player, sepan entender que se ofenden por el tema de que nosotros estamos escondiendo loot y no le podemos dar lo que ellos quieren, que es el PvP. Ustedes, jugadores avanzados que van a un raideo y se encuentran jugadores que están escondiendo loot, sepan entender que no están preparados para esta situación y que en algún momento llegarán a ser pro player como ustedes y van a poder defender. Vamos a estar haciendo una encuesta en el canal, en la comunidad de YouTube, ¿sí? En Coso. ¿Qué tipo de jugador te consideras? ¿Nu, pro, macho alfa? Ustedes pueden pasar a votar, pueden pasar a elegir qué opinan ustedes. Yo ya digo, pro player hay muy poco, la mayoría se transforman en pro, y obviamente que lo ideal sería que este juego tenga un buen emparejamiento para que cada uno de estos tres jugadores, o cada de estos tres tipos de jugadores, puedan pelear entre ellos sin tener que estar insultando y sin tener que transformarse en un hate del Disney, ¿no? Así que nada, gente, espero que hayan disfrutado el video, que tengan una linda semana y pasen a votar la encuesta que vamos a estar haciendo en la comunidad. Y esta noche 21:30 nos vemos en directo. Un abrazo grande, se cuidan, chao chao.